Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Son las 11:12 de este día, miércoles 22 de julio del año 2026. Está con nosotros en nuestro estudio el abogado Omar Barrientos, un hombre preparado en el tema del derecho, un hombre polémico también cuando habla. Y hoy quiero extenderle la mano y felicitarlo en la previa del Día de la Amistad. Doctor, gracias. A nombre del titular, del equipo del titular, de mi persona, por hacernos parte en el análisis, por compartir esta amistad, por estar aquí presente en este medio de comunicación. Se ha vuelto un amigo de esta casa periodística y quiero reconocerlo el día de hoy. Muchas felicidades y muchas gracias. Es para mí un placer, un gusto estar acá. Y además tocamos temas tan bonitos, tan interesantes, y creo que cooperamos nuestro aporte a hacer un poquito un país mejor, ¿no? Que así sea, doctor. Seamos amigos de todos los bolivianos con nuestro análisis. Sí, ¿ya? Sí. Bueno, vamos a plantear el tema. Atención, señoras y señores. Ya no es misterio, ya no es novedad. El dólar llegó a 11 bolivianos durante esta jornada y eso nos da una pauta alarmante de cómo estamos económicamente en el país. Si se están tomando las medidas correctas, si estamos en el camino correcto. Y hoy el doctor Omar Barrientos hace un análisis desde diferentes aspectos, lo político, lo económico y lo legal también, que es su especialidad. Doctor, ¿cómo ve hoy día esta fijación del dólar oficial en 11 bolivianos? A ver, Vidal, nosotros acá, cuando hablamos de las políticas monetarias, inevitablemente vamos a tener que retroceder al año 85. Obviamente las situaciones son distintas, ¿no? El año 85 entra al gobierno Víctor Paz, pero su vicepresidente era Julio Garre Ayllón, un hombre muy preparado intelectualmente. Rodrigo Paz, haciendo rememoranza a ese parentesco de nietos sobrinos del presidente Víctor Paz, dice: tomo la posta en una situación casi tan grave como cuando Bolívar se nos muere, decía, ¿verdad? Pero ¿cuál es la gran falla? Primero, no lo acompaña un vicepresidente, ¿no? El vicepresidente que tiene, perdóneme, es un estorbo, es el peor enemigo que tiene este gobierno. Entonces hay una gran diferencia entre Julio Garre de Ayllón, un abogado constitucionalista, y un policía que lo han votado de la policía por inmoral y por desordenado, ¿verdad? Entonces, ahí se nota la importancia del vicepresidente en el manejo de las políticas económicas, etcétera. Además que es la bisagra entre el Parlamento y el Estado. Hasta ahorita no se han promulgado las principales leyes. Lo principal que se tiene que hacer es reformar la Constitución en el tema de los arbitrajes y en el tema de la seguridad jurídica. Este país, a diferencia del 85 y el 21060, no ha decretado un 21060 todavía. El 21060, uno de los grandes logros era el artículo 55, que establecía la libre contratación. Esto hizo realmente fue muy atractivo para la inversión privada. Al tener la libre contratación, situación que no tiene ahora, porque tenemos una ley el decreto del 1 de mayo del 2006 de Evo Morales, donde prohíbe la destitución de empleados. Entonces, si Bolivia no logra tener leyes que den seguridad jurídica al inversionista, y especialmente en el tema de arbitrajes, que es el otro tema, nadie va a venir a someterse a la ley boliviana. Imagina, un inversionista va a caer en manos de nuestros jueces, que lo dejen en la calle. Imposible. Entonces, cualquier inversión tiene que estar sujeta a la LADI, que es la institución internacional que hace los arbitrajes. ¿Que hemos perdido mucha plata? Sí, también, más de 1.200 millones en todos los arbitrajes que hemos perdido, porque se metieron a nacionalizar. Entonces, el síndrome que deja una nacionalización era la desgracia que estamos sufriendo del peor gobierno de la historia de Bolivia, que fue Evo Morales, ¿no? Entonces, ahora, lanzan el dólar referencial, tratando de hacer un émulo al bolsín del año 85, que fue un éxito total. El bolsín mantuvo de 5.80, que se cambió al peso boliviano, hasta el 2020-22
no subió de 5.80 a 6.96, pues en casi 40 años es una maravilla de una moneda sólida, ¿verdad? Entonces, para volver a tener el éxito del bolsín, y que le pusieron el nombre de dólar referencial, si el Banco Central no tiene el dólar para que la gente vaya a comprar lo que está diciendo el dólar, es estúpido, ¿no? ¿Cómo puede el Banco Central decir el cambio referencial ahorita? Empezaron con 10.5, 10.29, ahorita estamos en 11. ¿Por qué? 9.60. 9.60. Empezaron con 9.60. 9.60. Claro, ha ido subiendo. 1.30 ha subido. Exacto. Hemos tenido una escalada. ¿Y por qué ha subido? Porque el Banco Central no tiene el dólar. Entonces, ¿qué necesita? Y lo dijimos, y en eso tenía la razón Tuto. Financiar 12,000 millones de dólares en los primeros 3 meses. Todo el mundo gritó, va a hipotecar el país, va a entrar a la calle. Pero no, esos 12,000 millones de dólares, básicamente lo principal, se tienen que devolver 2.600 millones de dólares a la banca, que son préstamos particulares, que son depósitos de los ciudadanos. Un corralito asqueroso, un robo. ¿Cómo puede el Estado robarle a su ciudadano su dinero? Entonces tiene que devolverle su dinero. Y tiene que volverse a abrir la libertad de que la gente pueda depositar en dólares. Nadie deposita en dólares, ahorita todos funcionan bolivianos. Entonces, si la gente tiene depósito en dólar, ¿cómo el empresario va a traer sus dólares si se lo van a quitar en el banco? Hay una estupidez, ¿no? Los marxistas, los socialistas y los extremistas que están en la oposición censuran de que el empresario no trae su dólar a Bolivia. Pero hay que ser demasiado cretino de esperar que un empresario que le ha costado tanto trabajo consiga generar divisas y las tenga que traer al Estado para que el Estado se las quite y no se las devuelve. Entonces, si el Estado no da seguridad jurídica en sentido de que vuelva a activarse, yo me acuerdo que yo no tenía, por ejemplo, durante muchos años, no tenía yo depósitos en boliviano, todos mis depósitos, mis cuentas eran en dólares. Tuve que abrir en bolivianos recién hace unos 4 o 5 años atrás. No necesitaba, porque el dólar era mucho más cómodo. Hoy en día nadie hace un depósito en dólar. Espera cada mes para que le devuelvan sus $200, aunque ahora están devolviendo hasta 3,000, creo, y recién en el 2027 van a devolver a los que tenemos más de $20,000. Entonces, esa política no va a lograr nunca que el empresario pueda tener el manejo de sus cuentas en dólares. Y son temas que tenemos que aconsejar, ¿no? Ahora, se tiene que dictar la ley de inversiones, para que dice que Petrobras va a entrar a colaborar en el tema de prospección petrolera, ojalá, pero para tener más empresas. Bolivia, hasta el 2028 se están acabando las reservas de gas. Si no empezamos a hacer prospección, exploración de nuevos campos gasíferos, es muy dura la situación de Bolivia, ¿no? Bueno, estamos hablando de modificar la Constitución Política de Estado, de promulgar leyes tan importantes como la ley de inversiones, también el tema del arbitraje, ley de minería, para poder garantizar que el empresario privado se anime a invertir y que tenga la seguridad jurídica necesaria para poder hacer sus inversiones. ¿Qué rumbo está tomando la economía en este momento? ¿En qué momento estamos? A ver, una tras otra cosa, la ley contra bloqueos. Tanto se habló y ahorita está el momento porque la gente está saliendo de 53 días, estamos en un estado de excepción todavía hasta octubre. He escuchado mucha gente que dice que el estado de excepción debería ampliarse después de octubre otros 90 días más. Yo creo que sí, porque gracias a eso hay cierta estabilidad, por lo menos social. Yo creo que lo más importante ahorita, lo más importante de momento son las leyes de inversión para Bolivia. No tenemos que ver la forma de que entren capitales a Bolivia. No, otra forma no hay, ¿no? La economía, doctor, ¿cómo está la economía en este momento? La economía está pues mal, ¿no? A ver, hemos estado con 53 días de bloqueo. La parte dura que la vamos a ver es en 30, 40 días va a subir el precio del pollo, va a subir el precio de los lácteos, etcétera, por este tema de lo que no ha habido se está más bien, Santa Cruz tiene un fenómeno de que levanta rápido su economía, es muy ágil, ¿verdad?
pero los avicultores han quedado despoblados, ¿no? Porque como no podían vender los pollos, etcétera. Entonces, yo pienso que va a tener, bueno, es posible que unos 2 o 3 meses se nos acumulen más los problemas, porque van a empezar los incendios. Acuérdense que los incendios, y para eso se necesita tener también yo sé que hay un fondo de apoyo contra desastres. Contra desastres de $500 millones, que solamente se van a activar inmediatamente. Pero yo pienso que todos los bolivianos estamos conscientes de que hay una crisis muy grave y tenemos que poner pecho. Y el otro tema vuelve a ser el tema de los hidrocarburos, ¿no? No tenemos gasolina ahí más o menos, pero el diésel está fallando. Y la agricultura, reportes están dando de que, por ejemplo, la zafra, que ya debía estar en un 40%, apenas está en el 22% por la falta de diésel. Viene la siembra de invierno, después viene la siembra de verano, y necesitamos contar con diésel. Y en ese tema, desde aquí yo creo que debíamos incentivar de que se permita la importación privada de diésel para que el agro solucione los problemas. Otra forma no hay. El Estado ya no puede seguir monopolizando el tema del manejo de los hidrocarburos, ¿no? ¿Cómo se llama esto que estamos viviendo? Yo me acuerdo que usted manejaba el término de la estanflación. Estanflación. Sí. ¿En qué momento estamos ahorita? ¿Estamos en una inflación, hiperinflación, estanflación? No, hiperinflación todavía no. La inflación está todavía controlada, pero estamos en estanflación, que hay los productos, pero no hay el dinero, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y esto también paraliza, ¿no? Entonces, los productos se están viendo, mal que mal, Santa Cruz tiene una capacidad impresionante de recuperarse económicamente. Bolivia en sí, ¿no? Sabemos sobrevivir a crisis tan graves, eso nos ayuda a que el boliviano está preparado, pero a futuro tenemos que pensar ya en... Ok, aparte de estas leyes que son necesarias, la modificación de la Constitución Política del Estado, que desde mi punto de vista, doctor, si no lo hicieron en 8 meses y tenemos una asamblea adormecida y el gobierno es lento, ¿qué medidas cree usted que debiera tomar en este momento el gobierno para restablecer la economía de los bolivianos? El presidente habla mucho de crédito, pero cuando llegan los créditos van a mano de los empresarios. No sé si será el camino correcto, por eso le pregunto, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Este es el camino? Porque la gente de barrio, la gente humilde, no está sintiendo esos dólares que están llegando a la economía nacional. Bueno, es lo que decía, ¿no? Tenemos que promulgar leyes básicamente de inversión. Se tiene que modificar, se tiene que dictar un 21060 nuevamente que permita la inversión privada. La entrada de capital, de dineros frescos para invertir en muchos rubros. Tenemos en este momento, hay una gran expectativa de unas nuevas explotaciones de plata en Potosí, que indica que puede ser una de las más grandes de la historia. Tenemos el delito, ya parece que eso quedó en charla, ¿no? No veo intención de invertir en ese campo, pero seguimos todavía en el tema de la agricultura, ¿no? Tenemos la soya, tenemos la posibilidad de exportar $10 millones en azúcar este año, eso también son divisas. Ahora, lo que nos ha venido a afectar mucho es el tema de la madera. Ese escándalo de las narcomaderas está afectando a más de 2.800 empleos que están dedicados al rubro de la exportación de madera. Y ese también es un fuerte rubro que afecta en más de $400 millones de importación de divisas por el tema de madera. Entonces, es otro tema que extrañamente aparece el gobierno chileno haciendo este escándalo que está frenando la exportación de madera a Europa. Tenemos constancia de que casi 6 empresas navieras no quieren ya llevar productos bolivianos a ultramar por el tema del escándalo de la madera, y es otro tema que el gobierno tiene que acelerar. Es evidente que las maderas llevaban droga, digamos, impregnada en la madera, o es mentira. Eso se tiene que solucionar porque eso también afecta a la economía vital, aunque no se den cuenta, y mucho, ¿no? Perfecto. Mire usted, por lo que veo, la mirada está, aparte de la plata de Potosí, que podría ser, dice usted, la mayor exploración de plata. Exactamente. Aparte de eso, más que el Rico Grande Potosí, indica, ¿no? Pareciera que el gobierno tiene que trabajar básicamente en la agricultura, en la ganadería, en el tema agropecuario. Energético. Es que no hay economía en el mundo que no se mueva sin energía.
La agricultura depende de la energía, y la energía es la gasolina y básicamente el diésel. Es decir, entonces, ¿es urgente qué? Es urgente de que en Bolivia haya ya prospección petrolera, que vuelva pues Bolivia se caracteriza por 3 etapas graves que han destrozado su economía. La primera, repito, y esto lo voy a machacar, la primera nacionalización petrolera en 1937, el Standard Oil, paraliza al país como petrolero durante años. Llegamos al gobierno de Barrientos, logra entrar otra vez las empresas petroleras, y en 69 la segunda nacionalización de la Bolivian Gulf, que la hace Obando con el socialista de Marcelo Guerra Santa Cruz. Se paraliza nuevamente. Se tienen durante años hasta el 85, cuando entra el gobierno de Víctor Paz y se abre nuevamente la inversión al campo petrolero. Y vean, el tema de la minería se puede hacer en 6 meses, 5 meses. Se encuentra una vez y se empieza a explorar. El tema de petróleo no, son años. La prospección petrolera, para empezar, necesita lo que se llama joint venture. Los joint venture son inversión a riesgo de perder. Eso no hace el gobierno boliviano, lo tienen que hacer otros países, otras empresas que tienen mucho capital, como para perder $2.000 millones y no encontrar petróleo, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene una buena ley de inversiones y se ofrece buenas ganancias para que una empresa, pero se le nacionaliza, dice el 82% se queda en Bolivia y solamente el 12%, nadie va a invertir. Perfecto. Entonces, se tiene que modificar la ley de inversiones, se tiene que crear atracción de que no haya temor de invertir en la prospección petrolera, porque el tema de exploración no es de un año, 5 a 10 años mínimo. Por eso es importante que usted remarque, mire, usted ha remarcado, es urgente la prospección petrolera y para eso es muy importante la aprobación de leyes. Gira todo lo demás. Teniendo nosotros hidrocarburos, teniendo gas, gasolina propia, podemos tener minería, porque la minería funciona con diésel, que la mina San Cristóbal desde hace años importa su propio combustible, por si acaso. No depende del Estado, ya estaría paralizada la minería. Entonces, va a tener que pasar lo mismo con la agricultura que lo que pasa con la mina San Cristóbal, de que los agricultores puedan tener su propio combustible y no depender del Estado. Ok, doctor, volviendo al tema del dólar que va casado con todo esto, y no es que usted tenga una bolita mágica para poder mirar el futuro, no, pero sí tiene eso, ¿no? La experiencia, gobierno, ¿no? El conocimiento necesario. Proyección, ¿hasta cuánto cree usted que va a subir el dólar en lo que resta de este año? Estamos hablando de 5 meses todavía. El dólar se regula por el mercado, no por el Banco Central, el mercado libre. Ese mercado libre está sujeto a incluso, desgraciadamente, hasta el narcotráfico, porque mal que mal hay un dólar que entra por ese lado y eso mantiene, ¿no? Y las importaciones de más cosas. Está yendo gradual, no está yendo tan peligrosamente como fue antes del 85, que teníamos un mercado, bueno, usted no lo sabe, yo lo sé, 200 era el oficial y 11.000 el paralelo. No, ese nivel no. Si ustedes ven, 6.96, llegó un momento que se disparó hasta 20, eso ya era grave, pero después se ha regulado en cierta forma relativamente con el dólar referencial, pero vemos que va a ir subiendo, posiblemente llegue hasta 12 o 13, pero no al nivel que llegó en principio el año pasado. Dólar de 6, 17, 18 y 20 bolivianos en cierto momento. Entonces, esto se está regulando poco a poco, va a tener una subida del dólar muy gradual, pero podría paralizarse totalmente, tener un dólar estable, repito, si se inyecta dólares al Banco Central y el Banco Central pone a la venta. Pero mientras no lo ponga a la venta, vamos a seguir dependiendo del mercado paralelo. Ok, doctor, hagamos de cuenta que el resto del año va a llegar a los 12, 13 bolivianos, como usted está pronosticando. Y no me equivoco. Ok, perfecto. ¿Cómo será el próximo año para los bolivianos? Y que todo depende lo que haga este gobierno en estos meses que quedan, ¿no? Repito, promulguen la ley de minería, la ley de inversiones, modifiquen la Constitución referente a los arbitrajes. Aquí esto está en manos del Parlamento. Tenemos un Parlamento realmente inservible. Por eso que el presidente está manejando con decretos, puros decretazos, ¿no? Y no se puede, y hay cosas que no puede hacer mediante decreto. La Constitución no la puede modificar por decreto. Entonces se tiene que hacer
una reforma parcial de la Constitución de 3 puntos elementales. Primero, la ley de inversiones en la Constitución, que se garantice desde la Constitución la inversión. Segundo, el tema de la elección de magistrados, pues estamos con un tribunal constitucional funcionando con 4 magistrados y no puede funcionar, es imposible. Entonces, tenemos que modificar la Constitución referente a la elección de magistrados, se tiene que llenar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, las acefalías que faltan, se tiene que hacer una ley de minerías y obviamente se tiene que dictar la ley contra bloqueos. Eso sería lo más importante en este momento. Perfecto. Cuando usted habla de parlamento inservible, no es solamente el vicepresidente, ¿no? En el parlamento hay diputados electos por las regiones que representan a partidos políticos, a líderes políticos, y los vamos a nombrar con nombres y apellidos. Tuto Samuel. Exacto. Tuto Samuel, ¿están acompañando este momento al gobierno o usted cree que están en otros afanes? Yo los encuentro que están actuando con cierta responsabilidad, no obstante de que Samuel públicamente ya se ha declarado que no está con este gobierno, pero lo apoya en el sentido de apoyar al país. Lo mismo pasa con Tuto. Tuto siempre fue oposición, pero por un sentido, digamos, de patriotismo, no están haciendo una oposición en el sentido del bloqueo, de generarle convulsión. Simplemente critican sus medidas, no las apoyan porque no están correctamente. Ayer yo le escuchaba a Samuel Doria Medina decir de que él está impresionado. La corrupción sigue como antes, sigue el narcotráfico, sigue pagando por la avioneta que sale para que pueda volar con droga. O sea, sigue habiendo corrupción. No ha mejorado el tema de la lucha contra la corrupción. Y ese también es un tema muy importante. Ahora, por el otro lado, ellos, a diferencia de Evo Morales o los otros que van directamente a atacar al gobierno, de crear convulsión, no lo están haciendo. En eso se parece un poco, es que habría que recuperar, ¿no? Todos pensamos que se iba a dar la situación del 85. ¿Qué fue lo que hizo exitoso a Víctor Paz, un personaje que hubiera sido célebre por haber destruido Bolivia y más bien se convierte en el paladín de la economía de Bolivia? Primero, repito, de que hubo apoyo de la oposición. ¿Quién era la oposición a Víctor Paz? Hugo Banzer Suárez, estaba el mismo vicepresidente de Cide Suazo, que era Jaime Paz Zamora, ¿no? Apoyaron las políticas de Víctor Paz porque se pusieron el chaleco de Bolivia, y creo que lo están haciendo ahora. Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga se han puesto el chaleco de Bolivia, no obstante de que encuentran que este gobierno no ha cumplido nada de lo que ha ofrecido, es frágil, es débil, lleva por inanición las cosas, o por precipitación, por gravedad van las cosas apareciendo, y eso lleva a lentitud. Y obviamente tenemos un vicepresidente que igual que Leonardo Loza ya tendríamos que pensar el próximo año en tramitar sus revocatorios, ¿no? Igual que el gobernador porque hay un fenómeno en Bolivia. Hay un gobernador en Cochabamba que actúa igual que el vicepresidente, opositor al gobierno y opositor a su propia ciudad, a su propio departamento. Entonces esta gente tiene que salir, son cáncer en el país. Pero en el tema de economía, mientras tanto, el país está manteniendo, yo creo que también un punto muy importante va a ser la posesión del presidente colombiano, del Esprella, de Keiko Fujimori, porque hay un paquete económico de Trump que va dirigido a apoyar una lucha contra el narcotráfico y posiblemente también a mejorar la situación de Bolivia. Bueno, ojalá que sea urgente, ¿no? Sí. Esperar hasta el año, lamentablemente. Lo dije la vez pasada, el 21 va a ser clave, y como que el 20 sí. acabó el bloqueo. Bueno. Era que ganaba las elecciones en Colombia. Este año lo tenemos prácticamente perdido en lo económico. Estábamos entrando a la parte política, doctor, precisamente con esto de la participación de Tuto, de Samuel. Usted dice que por patriotismo no bloquean. En lo que resta del año el gobierno va a entrar a su segundo round o su segundo tiempo, porque algunos aliados políticos como Samuel, por ejemplo, ya prácticamente oficialmente creo que no están en el gobierno. De hecho, no, su grupo ya está, exactamente, lo están sacando, su delegado inmediato, que es el ministro José Luis Lupo, está siendo llevado a otro lado o está siendo enviado a otro lado. ¿Cómo debe encarar políticamente el gobierno de Rodrigo Paz esta segunda parte de su gobierno en el año? A mí lo que me llama la atención de Rodrigo Paz es yo diría su forma tan lenta de actuar. A ver, le entregan situaciones tan ventajosas y no las aprovecha.
Cuando asume el gobierno, tenía un 64% de apoyo de la población y no supo aprovechar para dictar las leyes que necesitaba el país. No obstante que él se puso plazo, ¿no? Decía al día siguiente que aquí que haya más. Viene esta segunda viacrucis de los 53 días de bloqueo, donde se destroza y vuelve la COP a lo que estaba el año pasado, a ser una institución totalmente degenerada, desprestigiada, odiada. Evo Morales, el principal agitador, también está en su punto más bajo. Y no aprovecha estos momentos, primero, de detenerlo a Evo Morales, que sería lo correcto. Segundo, de ver la forma de que llamar un referéndum deberíamos hacer para ver si la clase obrera cree que la COP debe sobrevivir, porque la COP no tiene gente, ni siquiera ya los mineros, antes era su base, no sé quiénes son, pero obreros no llegan al 6%. Entonces es otra institución, es un cáncer que tiene ya más de 74 años. Teníamos que ver si esta central obrera tiene razón de existir. Sería el momento de hacer un referéndum, y los propongo desde acá, porque son innecesarios. Y otro tema que me está preocupando es lo que el gobernador de Cochabamba está promoviendo, Leonardo Loza, de que aquellos diputados o políticos que participaron en la zona de lo que es todo el Chapare, tienen plazo de 90 días para vender sus propiedades, lo están votando, este es un delito, no sé el Estado cómo puede permitir esta apología criminal, ya deberían estarse deteniendo a estas personas, y no está aprovechando de que la ciudadanía, 11 millones de bolivianos apoyan cualquier medida que vaya contra los bloqueos, o sea, no está aprovechando de que estos 53 días causaron tanta hambre, tanto daño a la economía y tanto dolor, que le dan una carta blanca al gobierno para que actúe con dureza, y no lo está haciendo. Va a esperar otra vez que vuelva a rearmarse un Evo Morales a fines de año y una COP esté otra vez poderosa. ¿Cómo debería aprovechar el gobierno? Aplicar la ley, dictar medidas de contrabloqueos, abrir las inversiones, mover el aparato, ¿no? Porque la economía de Bolivia está ligada a la seguridad jurídica y a la paz social. ¿Con la ley antibloqueos? Con la ley antibloqueos, obviamente. Tengo entendido, por ejemplo, que Gloria está saliendo del Alto. Después de estos 53 días está cerrando sus plantas de producción de leche en el Alto, no quiere saber del Alto, ¿no? Entonces, el mensaje que da el gobierno es de que en cualquier momento puede volver a ocurrir otro bloqueo de 50 días, y eso no puede ser. Entonces, la seguridad jurídica, repito, parte en eso, ¿no? En leyes que garantizan a la persona no solo la inversión de su capital, la libre locomoción. A este último dilema del gobierno, de los combustibles, de la corrupción, como ya lo denunciaba Samuel Doria Medina y que todos hemos visto, ¿no? Ahí está lo de BOA, por ejemplo. No sé si llamarlo corrupción, lo de su gerente o no, pero cuando uno compra pasajes preferenciales y no les corresponde, de repente ahí tiene que ver un tema relacionado a la corrupción. Se suma también otro, el 50-50 que fue promesa, no se cumple y que hoy las regiones demandan, pero con mucha flaqueza. Porque mire usted la propuesta de los gobernadores, ¿no? Sobre la base del impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones que, dicho sea de paso, usted se debe acordar en la campaña electoral, Juan Pablo dijo que esto era que había que anular. Y ahora el 50, sí, eso se agarra de eso. ¿Cómo ve usted la propuesta de los gobernadores? ¿Cómo ve usted la demanda del 50-50? ¿Cómo ve usted la mentira y el incumplimiento con el 50-50? Porque el presidente ha dicho, ¿no? No solamente es transferir recursos, también es transferir deudas. Entonces, ¿cómo ve este asunto? Claro, el tema del 50-50 aparece atractivo porque significa mayor ingreso, especialmente a las universidades y a las gobernaciones, que son las más frágiles, porque las municipalidades tienen sus propios ingresos, en cambio la gobernación no tiene impuestos. La gobernación tiene impuestos a los inmuebles, a los vehículos, un montón de impuestos. Entonces, las gobernaciones son las que andan flacas de dinero y tienen un montón de competencias. Tienen la competencia, por ejemplo, de salud. Vemos constantemente los paros de salud por falta de pago, de sueldos, de salario. Entonces, el 50% daba la opción pero si hay transferencia, y el presidente ha dicho, sí, pero
el 50% no solamente recibe, sino también las responsabilidades, ¿no? Entonces, eso yo creo que se tiene que aclarar bien cuáles son las competencias que va a tomar la gobernación y si ese 50% de verdad le cubre, ¿no? Porque se va a hacer cargo no solamente de salud, sino también de los salarios, de los ítems, infraestructura, hacer medicamentos, entonces ya el 50% no es tan atractivo, ¿no? Yo pienso que ese tema se tiene, bueno, y tiene que cumplir, porque no puede ser que haya prometido el presidente y no lo cumpla. Pero no ha cumplido. No ha cumplido, ha dicho que sí, en el 2027 podrían recién aplicar. Y hasta el 2030, probablemente de forma paulatina, se vaya a aplicar realmente el 50-50. ¿Qué está pasando? Es una cuestión, se lo voy a plantear de repente con la percepción política. Es una cuestión... Es por eso que Juan Pablo cambia su discurso, pues, porque ve que el ETF le puede ingresar una buena suma de dinero, ¿no? Pero lo quiere hacer ya, que eso se podría hacer ya. Perfecto. ¿No? ¿Esto es una cuestión de regionalismo? ¿Esta es una cuestión de partidos políticos? ¿O esta es una cuestión de grupos de poder? La redistribución del poder a través del 50-50. No, es un tema de regiones, ¿no? Porque al fin y al cabo la gobernación, ¿cuáles son sus competencias? ¿No? O sea, es todo el departamento. Me refiero al regionalismo que La Paz no quiere soltar de repente. ¿Usted cree que La Paz tiene otro tipo de ingresos, como ese del Estado? Ahí tiene ingresos por los... Le voy a hacer una propuesta, doctor. De repente podríamos avanzar con algo, ¿no? De repente, por ejemplo, Ministerio de Hidrocarburos, bueno, al Chaco, a Tarija, ¿no? Ministerio de Tierras, a Santa Cruz. O sea, para que funcionen como la sede. Claro. Eso puede descentralizar el poder, claro. Podríamos avanzar de esa manera. Lo que tendría que haber hecho el Estado y no lo ha hecho es reducir la cantidad de ministerios. El gasto público es otro tema que tampoco no lo han atacado. Estamos con un gasto público muy alto. Seguimos con la cantidad de empleados públicos innecesarios que tiene el Estado. Segundo, hasta ahorita Rodrigo Paz, cuando hubo el bloqueo, se comprometió con los de la COP a no vender ni privatizar las empresas. Hay 53 empresas del Estado que son deficitarias. ¿Por qué no se las vende? ¿Por qué no se las transfiere o se las privatiza? Si no generan. Y empezando la misma BOA, ¿no? Porque ahí tenemos que BOA está andando una barbaridad. Y obviamente permitir la libre competencia de otras empresas. Sé que está viniendo unas 2 empresas aéreas más, lo cual va a ayudar porque BOA tiene unos precios altísimos de pasajes, ¿no? Y no puede ser competitiva si tiene el monopolio, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que hasta fin de año esto tiene que solucionarse de una u otra forma. No podemos seguir manteniendo esta situación. Pero el tema del presidente tiene que cumplir. Si no, se va a encontrar pues huérfano. Todo el mundo va a empezar a darle la espalda, ¿no? Y tengo que preguntárselo para quedar en un cierre tajante en este sentido. ¿Ha sido positiva o negativa la propuesta de los gobernadores de el impuesto a las transacciones? Sí, porque es dinero que entra, ¿no? Eso se lo ve. Todos los días estamos consumiendo, ¿no? Y estamos pagando impuestos a las transferencias, ¿no? ¿Es suficiente? Parte, ¿no? Porque lo que pasa es que las gobernaciones tienen que empezar a crear algún sistema impositivo para tener recursos propios, ¿no? Porque depender de DDH ya ni pensar. O de repente recurrir con lo que ha bajado hartísimo. A otros ingresos. Por ejemplo, no se está trabajando en el tema de los bonos de carbono, no se está trabajando en el tema del turismo para que la gente pueda llegar también al oriente boliviano y generar... Pero, ¿cómo van a trabajar turismo si lo primero que ha sufrido ha sido 53 días de bloqueo? Hoy día hay países que solicitan, les hacen recomendaciones de no visitar Bolivia. Es cierto. Es que el daño que se ha hecho a Bolivia este bloqueo es muy fuerte, ¿no? Bueno, por eso entre sus planteamientos, punto número 1, la detención de Evo Morales, ¿no? Para que obviamente se acabe, ¿no? que sí. Doctor, gracias, felicidades, que pase un excelente día claro mañana, sí. Gracias por su amistad, gracias por confiar en el titular y siempre bienvenido a esta casa periodística. Un placer estar acá. Gracias. El abogado más polémico de Bolivia, el doctor Omar Barrientos, con su experiencia, con su sapiencia en el tema jurídico, y nos ha acompañado también haciendo un análisis de la coyuntura política nacional. ¿En cuánto va a quedar el dólar hasta fin de año? 12 o 13 bolivianos, lo dice Omar Barrientos.
Queremos que mejore la economía, cambiemos la Constitución, facilitemos a los empresarios que puedan invertir con seguridad jurídica. Mire usted, eso es importante, lo dice el doctor Omar Barrientos el día de hoy. Comparte esta entrevista y si desea dejar sus comentarios en el marco del respeto. Les hablo Vidal Dorado, que tengan buenos días.